un panorama general, eres experto internacional. Yo creo que hay muy pocas gentes en el mundo en este momento con el flujo de información y con las sugerencias pertinentes para explicarle al público mexicano en dónde estamos y qué viene en las próximas 2 semanas. Yo te diría de entrada, ¿estás viendo, porque tú sigues saliendo, que la gente se ha guardado lo suficiente en sus casas? Platícanos, por favor, y sin prisa, es claro. De ustedes el tiempo. No, por supuesto, quizás empezar diciendo cómo estamos a nivel mundial, ¿no es cierto? Hay 1.200.000 casos ya en este momento, más de 60.000 muertos. Lamentablemente, al mismo tiempo que el foco de la pandemia sigue en Europa y sigue aportando con casos y sigue aportando con muertes, vemos cada vez con más preocupación lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, cómo justamente diferentes grandes ciudades están viviendo una situación que todas las ciudades van a enfrentar, que incluso probablemente vamos a enfrentar en alguna medida aquí en México, por ejemplo en Nueva York, que es donde está el epicentro de la epidemia en este momento en Norteamérica. Estamos viendo lamentablemente el sistema de salud bajo mucha presión, ¿no es cierto? Y en algunos casos sobrepasado por la cantidad de casos que se están presentando. En México nos decía ayer el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, que estamos en 1.890 casos. Probablemente hoy día ya nos van a anunciar que o sobrepasamos o estamos muy cerca de los 2.000 casos. La mayor parte de estos casos probablemente ya tienen que ver más con la transmisión del virus en México que con los casos importados. Seguimos estando en la fase 3, en la fase 2, perdón, en la fase de transmisión comunitaria, pero estamos avanzando rápidamente hacia esa fase 3. ¿Qué es lo que es la fase 3? La fase 3 es cuando la epidemia ya está generalizada, cuando es muy difícil seguir a los contactos y estudiar justamente las cadenas de transmisión, que es lo que todavía se puede hacer hoy día para tratar de romperlas, y ahí entra, entre otras cosas, las medidas de distanciamiento físico y de la campaña de sana distancia y quédate en tu casa, que son las que nos están evitando, ¿no es cierto?, esa presión máxima que eventualmente pudiera surgir y poner en aprieto al sistema de salud mexicano. Entonces, lo que sí sabemos es que vamos a avanzar hacia la fase 3. También sabemos que no va a ser en todo México al mismo tiempo. Va a ser primero en algunos estados, en algunas entidades federativas, probablemente Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Puebla, son en este momento los estados más complicados y probablemente en donde primero vamos a ver llegar esta fase 3 de epidemia generalizada. Recordemos que si bien cuando lleguemos a ese momento de la epidemia generalizada van a haber mucha gente que va a estar contagiada, solo una fracción muy pequeña de ellos van a presentar síntomas. Es decir, de todas aquellas personas que vamos a tener el famoso SARS-CoV-2, que es el virus, este nuevo coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, una fracción pequeña va a generar síntomas. Ahora, cuando decimos una fracción pequeña en México, va a ser miles de personas, sin lugar a dudas, probablemente más de 100.000 personas que van a tener una expresión sintomática de la enfermedad COVID-19. Pero la buena noticia es que de ese porcentaje de personas que van a tener síntomas de COVID-19, la gran mayoría, 80%, van a poder tratarse en casa. Van a tener síntomas leves, molestos, por supuesto, tos, fiebre, mialgia, disnea, etcétera, pero que van a poder ser tratados a domicilio. Una fracción sí va a requerir cuidados hospitalarios y aquellos que estén en cuidados hospitalarios probablemente también va a haber un porcentaje de los sintomáticos, 14% es la estimación de quienes van a tener que requerir cuidados hospitalarios, es decir, una internalización en hospital. Y de esos, alrededor de 6% es la estimación, van a desarrollar una neumonía grave, que es la expresión más dramática del COVID-19, ya que justamente cuando ya tenemos una neumonía que avanza en nuestro organismo, podemos enfrentar la muerte, y algunos de ellos también de estos de este 6% van a fallecer lamentablemente, y eso pueden ser algunos
miles de personas, lo cual es una cifra espantosa. Comparado con quienes van a tener síntomas leves y con quienes solo se van a contagiar y no van a tener síntomas, es una fracción muy pequeña. Pero por supuesto, la pregunta para todos es, no queremos que nos pase, no queremos que nos pase a nosotros, ni a nuestros seres queridos, ni a nuestros amigos, ni a nuestros vecinos, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a estar viendo lamentablemente esto en los meses que vienen. Ahora, en términos, quizás también vale la pena decirlo, ¿es suficiente lo que estamos haciendo? Yo creo que hay que saludar el esfuerzo de los mexicanos y de las mexicanas y sobre todo lo que uno ve aquí en Ciudad de México, donde nos encontramos hoy día. Se ve una disminución importante de la circulación de personas. Esto evidentemente es algo positivo y la pregunta, sin embargo, es, ¿pudiéramos hacer más? Y yo creo que lamentablemente sí. Lamentablemente digo porque no lo estamos haciendo, pero el llamado es a tomar conciencia de la importancia que tiene quedarse en casa si no tenemos nada indispensable que hacer, la importancia de que si salimos por alguna razón de fuerza mayor al exterior, mantengamos, como estamos teniendo en este momento, una sana distancia de 1,5 metros, por lo menos, entre las personas, y después podemos explicar por qué 1,5 metros y por qué no 2 metros y por qué no 3 metros. Pero sí es importante mantener esa sana distancia porque la clave aquí es, en este momento, en donde todavía no llegamos a esa fase 3, es disminuir la transmisión de persona a persona. ¿Y cómo se disminuye la transmisión de persona a persona? Bueno, quedándonos en casa, manteniéndonos la sana distancia, lavándonos las manos seguido y de manera apropiada, no de cualquier forma, con agua y con jabón, mejor que con gel alcoholizada, por supuesto, también utilizando el estornudo de etiqueta y evitando, ¿no es cierto?, el contacto físico con las personas. Y yo insisto en esto de distanciamiento físico, porque no se trata de distanciamiento social. Es el momento de estar unidos, es el momento de la solidaridad, es el momento de la cohesión social y de la respuesta unitaria de todos nosotros, que es lo que nos va a proteger finalmente de manera bien efectiva de este nuevo coronavirus. Y para eso, por supuesto, al contrario, hay que aumentar la cohesión social y no disminuirla. Sí a la distancia física, no a la distancia social. No es el momento de discriminar, no es el momento de excluir, es el momento de la unidad, es el momento de entender que esto va más allá de las preferencias que podemos tener por un partido político o por otro. Es el momento de actuar unidos apoyando a las autoridades de salud.